En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para salvarte. Día 141. Estamos hablando ahora sobre la persecución que hubo en Rusia y también se hizo referencia a la persecución que hubo en la Guerra Civil en España del año 1936 al 1939. Y repetimos lo que decíamos ayer acerca de Vicente Cárcel, que publicó una documentada historia de esta persecución. Dice: todos estos mártires fueron asesinados por ser católicos. Ninguno luchó con armas contra nadie. Está hablando de la persecución en la Guerra Civil de España. Fueron testigos de la fe, pues sufrieron el martirio a causa de su fe. Otros fueron víctimas de una represión política y venganzas personales. La persecución religiosa fue anterior al 18 de julio de 1936, no solo por la quema de iglesias y conventos en mayo de 1931, en mayo, sí, la quema de iglesias y conventos en mayo de 1931, sino también por el asesinato de sacerdotes y religiosos en la Revolución Comunista de Asturias en octubre de 1934. La prensa de aquellos años demuestra que quienes empezaron los atentados fueron los socialistas. Los rojos pretendían descristianizar a España. Así habló el cardenal Tarrancón. La hazaña antirreligiosa de los milicianos llegó a aberraciones como fusilar la imagen del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles en Madrid. Oiga eso, qué tontería. Y la exhibición pública de ataúdes abiertos con los esqueletos de las monjas salesas en Barcelona. Estas fotos la publicó la prensa mundial. Con la expulsión de los jesuitas, Azaña consiguió evitar la disolución de las órdenes religiosas, entregando solo a los jesuitas al paladeo de los masones, dijo el ministro republicano Claudio Sánchez Albornoz. El cardenal Swiatek, arrestado por la KGB, encerrado en la prisión de Minsk y 10 años de trabajo forzado en Siberia, dice: Stalin eliminó el 90% de los sacerdotes. Imagínense, 200,000. Por orden de Stalin, 7 millones de ucranianos murieron de hambre, solo por el hecho de ser católicos. Ucranianos solamente en Ucrania. En la Rusia soviética se cerraron 14,000 templos. En Moscú, solo en un año, en el 1935, se imprimieron 11 millones de libros ateos. Pero el comunismo no ha podido con la fe. Contra Dios. Contra Dios no puede nadie. El 13 de septiembre de 1997 se inauguró en Moscú la nueva catedral de El Salvador, en el mismo lugar donde estaba la que dinamitó Stalin en 1931 en su campaña contra la religión. La nueva catedral, copia perfecta de la antigua, se ha levantado en 2 años y medio, mientras que la antigua se tardó en construir 44 años. Oiga eso,
para que vean lo que es la cosa de Dios. Lo que es la cosa de Dios. Ahora se hizo rapidito, rapidito. El gran error del marxismo fue creer que la actitud religiosa no era más que un fenómeno del medio. Sin embargo, en 70 años, las nuevas condiciones del medio en la Unión Soviética no han podido hacer desaparecer el fenómeno religioso, porque no es del medio, sino de las entrañas de la persona de donde procede el fenómeno religioso. Qué interesante. Chesterton habla de las 5 muertes de la fe: el arrianismo, el gnosticismo, la filosofía nominalista, el renacimiento pagano y el indiferentismo religioso de hoy. Pero la iglesia siempre ha renacido porque Dios sabe cómo salir de la tumba. Dios sabe cómo salir de la tumba. Según todas las apariencias, la fe dejó de reinar en el mundo. Dicho de un modo más vulgar, la fe fue echada a los perros. Pero en cada uno de estos casos, no pereció la fe, sino que perecieron los perros. Ay, ay, ay. Pues lo dejamos aquí. Hasta mañana, si Dios quiere. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén.